Es importante que usted ahora mismo entienda que desde cuando Dios comenzó cuando Dios comenzó su plan con nosotros, con los hombres en la tierra, y decidió su idea inicial, su plan inicial, fue crear la tierra como una extensión de su reino uno, en plan de crear la tierra. Esta tierra fue creada por Dios para el hombre, vuelvo a decirlo, fue creada por Dios para el hombre. O sea, que el hombre, Dios no creó el cielo para el hombre, ni el hombre va a habitar en el cielo. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros vamos a habitar en el cielo. Ahí estoy derrumbando una vaca sagrada. Hermano, sirva al Señor que nos vamos para el cielo. Falso. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros vamos a pasar la eternidad en el cielo. No. Todo lo contrario, dice, lo justo heredará la tierra. Dice, a vuestros padres os ha placido dar el reino. Apocalipsis 21 dice, habla cielo nuevo y tierra nueva. Y dice, y el Señor descenderá sobre la tierra y establecerá su reino con todos sus santos, con todos sus hijos por la tierra, por la eternidad. Y la nueva Jerusalén, porque esta Jerusalén que está allí en Israel, esa Jerusalén va a ser destruida según Apocalipsis capítulo 14, según Apocalipsis capítulo 17 y según Apocalipsis capítulo 19, va a ser destruida. Entonces, ¿qué va a bajar aquí? Va a bajar la nueva Jerusalén y va a reposar sobre esta tierra que va a ser redimida. Nuevo cielo, nueva tierra. Y nosotros, nuestro destino eterno va a ser aquí en la tierra con el Señor Yeshua gobernando la tierra por la eternidad. Eso dice la Biblia, en ninguna parte dice que vamos al cielo. Eso solamente lo dicen los musulmanes y doctrinas de error, pero eso no está en la Biblia. Se lo voy a ir demostrando con todo este curso. Yo sé que es duro, vamos a golpear muchas cosas tradicionales que yo estoy seguro que no tienen base, por eso lo digo. Entonces, abra sus oídos espirituales y vaya anotando ahí lo que tenga que anotar y después lo puede escuchar con calma. Después lo puede escuchar usted mismo con calma en su casa. Entonces, hay un diseño original de Dios para una familia con base de reino. Ese es el diseño original. ¿Cuál es el diseño original de Dios? Crear una tierra, una extensión de reino que es la tierra, y crear al hombre. El Salmo 116, Salmo 115, versículo 16, que dice, los cielos de los cielos pertenecen a Yahvé, ¿correcto? Y la tierra fue creada para el hombre. ¿Para quién fue creada la tierra? Para el hombre. Entonces el hombre, el destino del hombre no es el cielo, es la tierra, porque Dios creó la tierra para nosotros, para vivir aquí. Se la entregó a Adán, dijo, gobiernala. Adán abortó el plan, hizo todo lo que hizo, pero Dios no, el plan de Dios no se detuvo, sino temporalmente. El plan de Dios siguió hasta que vino Yeshua y restauró y está restaurando todas las cosas. La tierra va a haber cielo nuevo, tierra nueva, y la tierra va a ser otra vez un Edén mejor que el que había y va a ser restaurado todo. Eso es lo que dice la Biblia. Seguimos. Entonces, hoy damos comienzo a un viaje escuche, ahí falta una O, una S, perdón, un viaje que nos transformará solamente tu hogar. No va la S. Un viaje que no transformará solamente tu hogar. Está correcto, no falta ninguna S, perdón. Hoy damos comienzo a un viaje que no transformará solamente tu hogar, punto suspensión, sino también tu linaje, tu mentalidad y tu herencia generacional. Herencia generacional, esa palabra, acuérdense lo que dijo Jesús, y, y no pasará esta generación, porque Dios trabaja, Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de revelación, Dios es un Dios de diseño, Dios es un Dios generacional. Entonces tenemos que trabajar como Él trabaja. Segundo, este curso nace de una urgencia divina. No es una propuesta motivacional ni una clase convencional, esto que estamos dando. Es un llamado directo del Señor. ¿Para qué es este llamado directo del Señor? ¿Para qué me llamó y qué está haciendo conmigo? Para restaurar el diseño original de su reino. ¿Qué perdió Adán? Pregunto rapidito, ¿qué perdió Adán en el huerto del Edén cuando cometió iniquidad? Repito, no pecado, iniquidad. La palabra Abón, ¿qué perdió Adán cuando cometió Abón? Cometió iniquidad, no pecado, iniquidad. ¿Qué perdió? Perdió primero la eternidad. Era eterno, tenía la posibilidad de ser eterno y tuvo que morir físicamente y tuvo que tener expiación y todo eso en aquel tiempo porque cometió iniquidad contra Dios. Entonces perdió la eternidad. Dos, perdió la paternidad. Quedó huérfano. Por eso le dijo a los discípulos, no os dejaré huérfano porque todo el mundo estaba huérfano. Ahora nosotros tenemos el Padre, ya no estamos huérfanos.
Tercero, perdió comunión íntima con el Señor, con Dios. Cuarto, perdió el Espíritu Santo. Quinto, perdió propósito de vida. Sexto, perdió herencia. Séptimo, perdió destino profético. Y para de contar. Perdió todo. Y Dios a través de Yeshua restauró todo, nos vivificó, nos dio la ley mosaica cumplida a nosotros cuando nacimos de nuevo, nos sentó en lugares celestiales con Él para siempre y nos dio salvación eterna. Restauró nuestras vidas, aunque estamos en este cuerpo todavía, pero pronto cuando Él venga, nos va a devolver el cuerpo glorificado. ¿Se acuerda de Juan capítulo 14? Vendré y me tomaré a mí mismo. Voy pues a preparar moradas para vosotros. ¿De qué es una morada? El cuerpo celestial. Los ángeles dejaron sus propias moradas, sus propios cuerpos, la dejaron, la abandonaron, cayeron bajo juicio. Él dice, yo voy a preparar morada para usted, no es una casa de esta que usted se imagina, una quinta, una mansión, no, no. La morada es el cuerpo glorificado que Adán tenía, con el que se comunicaba perfectamente con el Señor Roberto Ledén, pero ese cuerpo, esa morada que él tenía era celestial y la perdió y quedó desnudo, o sea, quedó sin esa vestimenta celestial que él tenía. Cuando vino Yeshua, él no tenía iniquidad ni tenía pecado, y Yeshua tenía esa vestimenta con la que tenía Adán. Vuelvo a decirlo. Cuando Yeshua caminó en la tierra, él no tenía iniquidad y no pecó y no estaba en desobediencia. Era el postrer Adán, era como el mismo Adán al principio. No había pecado, no había cometido iniquidad, nada. Yeshua tenía un cuerpo glorificado en la tierra, humano, pero glorificado. Cuando se fue al monte de la transfiguración, ¿por qué se transfiguró? ¿Por qué pasó eso? Porque Yeshua no tenía iniquidad ni pecado y se transfiguró porque los discípulos pudieron ver su verdadero cuerpo, porque él perdió ese cuerpo, Yeshua, igual que Adán, cuando se hizo iniquidad por nosotros. Lo perdió y después lo recupera cuando resucita. Mucha gente no sabe eso. Pero esa transfiguración era que su cuerpo se le mostró a los discípulos quién él era. Y eso fue impresionante lo que Dios me reveló a mí con eso. Entonces, es importante que usted sepa que cuando Adán cometió iniquidad, perdió todo eso, y Yeshua nos rescató y nos dio todo eso de vuelta. Aprenda a conocer sus derechos, porque el Señor lo restableció usted a la comunión íntima con Él. Él dijo, las obras que yo he hecho, ustedes harán en mi nombre, el mismo Juan 14. Voy a preparar morada, voy a prepararles el cuerpo glorificado. ¿Cuándo? Cuando nos levante, porque hay un arrebatamiento, no pretribulación, claro está. Pues eso lo enseñó Manuel Lacunza. Eso es doctrina católica romana pervertida. Eso es un dispensacionalismo de Scofield, de la Biblia de Scofield. Eso es totalmente errado. Esa escatología no es bíblica. La he estado revisando y revisando y no es bíblica esa escatología de Scofield. Eso de dispensacionalismo, eso es totalmente errado. La forma en que divide los tiempos, eso no tiene sentido, eso es un disparate. Y esa Biblia fue creada por este hombre que fue el que la dirigió, que no fue Scofield, se puede leer ahorita en inglés, no recuerdo el apellido, con un propósito. Y era para defender y proteger que la gente no siguiera diciendo que el Papa era el anticristo. Eso tuvo su propósito. Mucha gente no lo sabe. Esa Biblia de Scofield es una Biblia totalmente tergiversada, torcida. Cuidado con esa Biblia. Se lo digo de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ser tomados y vamos a ser arrebatados en el tiempo de Dios. Como dice la Escritura, durante la fiesta de Yom Teruah. Vamos a ser levantados y vamos a recibir nuestro cuerpo glorificado en el tribunal de Cristo, vamos a ver la coronación, la boda del Cordero, y luego vamos, después que seamos levantados, arrebatados, y luego regresaremos, nos vamos el primero de Tisri, el primero del mes séptimo, y regresamos el día 10, durante la fiesta de Yom Kippur, porque ese es el día de la gran trompeta, el gran juicio de Yahvé, que habla la Biblia, el gran juicio de Jehová, viene ese día, el día 10 del mes séptimo. En el último año, según el calendario bíblico que Jesús estableció con Israel. Y no pasará esta generación hasta todas estas cosas acontezcan. Y con los jubileos, cuando cuentas todo eso, te da exactamente al final de esta década y al principio de la otra que viene. O sea, ahí estamos en concordancia con el tiempo del Señor. Acuérdense que yo le digo a los discípulos, ¿cómo es que ustedes decían los tiempos? ¿Cuándo va a llover? ¿Cuándo no va a llover? ¿Cuándo? Y no discernieron el tiempo de mi venida. Él está reclamando, ustedes deberían saber cuándo yo venía porque lo dice la Escritura. Además, lo dice el Talmud. El Talmud mismo, el Talmud dice, judíos que practican judaísmo y no creen en Yeshua, el mismo Talmud dice que el Mesías vendría entre la destrucción del primero y el segundo templo. Lo dice clarito. Y Jesús vino antes de la destrucción del segundo templo, exactamente vino. El mismo, los mismos, la Torá de Babilonia
y la Torá de Jerusalén, las dos dicen lo mismo, que el Mesías vendría y se manifestaría antes de la destrucción del segundo templo. Eso está escrito. Yo no estoy hablando bobería, búsquelo y revise lo que yo le estoy diciendo. Entonces es importante que tengamos ese conocimiento en todo esto. Estos son puros fundamentos. Entonces, es un llamado directo del Señor para restaurar el diseño original que puso en el Edén de su reino, el cual fue entregado a Adán en el Edén. Y él perdió, al perderlo, perdió todo lo que le dije. Seguimos. Puro fundamento. ¿Dónde estoy? Bien. El reino no comenzó en un púlpito. El reino no comenzó en un púlpito ni en una sinagoga, comenzó en una familia. Vamos a decir, capta. Cuando Dios establece la tierra como una extensión del reino, Él crea una familia, Adán y Eva, para que tuvieran hijos. Esa es la familia que Dios creó. Y la puso en el Edén, aquí en la tierra, para que gobernaran. ¿Y dónde colocó el gobierno de Él? ¿Sobre qué base puso el reino? Sobre la base de una familia. Dígame usted una cosa. No está claro en la Biblia que cuando Dios creó a Adán y a Eva, no está claro en la Biblia, en Génesis 1, 26, 27, 28, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, cuando cayó Adán, dijo, por culpa tuya toda la tierra será maldita, porque le había entregado toda la tierra. Entonces la Biblia muestra que esta familia de Adán y Eva tenían la autoridad sobre esta tierra. Él no colocó la autoridad de la tierra sobre ninguna religión, ni cristianismo, ni judaísmo, ni islamismo, ni nada. Él le entregó la autoridad de la tierra a una familia. La base fundamental del reino de Dios en la tierra es una familia, es la familia de Dios. Lo vuelvo a decir. Pablo lo dice, que somos la familia de Dios. Y Pablo habla del matrimonio y dice los grandes principios del matrimonio. 1 Corintios 7 te lo habla. El modelo del matrimonio, el modelo de la familia. Entonces, es importante que entendamos esos principios que no los vemos de momento, pero están ahí. Es muy importante que usted entienda que el fundamento del reino es la familia. Entonces, el reino no comenzó en un púlpito de una iglesia, ni en una sinagoga, comenzó en una familia. Entonces, devolvamos el reino donde pertenece a la familia. Por esto este curso se llama ¿Cómo transformar tu familia en una casa de reino donde esté el gobierno de Dios? Ese es el principio que estoy mostrándole para que lo vaya entendiendo. Seguimos. Dios no le dio oído a Adán, no le dio a Adán una religión, ni cristianismo, ni judaísmo, ni islamismo, ni hinduismo, ni rastafari, ni adventismo, nada de eso. Dios no le dio un sistema eclesiástico. En ninguna parte de Jesús habló de una iglesia que nos estaba entregando. La palabra iglesia en todo el Nuevo Testamento se usa del griego eclesía. ¿Cuál es el problema? Que cuando se tradujo los católicos, cuando trajeron la Biblia, el texto receptus que se produjo para hacer todas las Biblias, a partir de ahí se hicieron casi todas las Biblias que conocemos, se tradujo la palabra cajal del hebreo y aún cuando se tradujo del latín, se tradujo como iglesia. Y la palabra eclesía en el griego no es una iglesia. Eso es una transliteración. Transliteración es el sonido de eclesía a iglesia, es una transliteración. Y esa transliteración es un error. ¿Por qué? Porque la palabra eclesía en el griego significa una asamblea democrática. En los griegos hubo una eclesía que llegó a tener hasta 6.000 miembros. ¿Y qué era la eclesía? Un gabinete de gobierno. Eran los que decidían y votaban democráticamente para tomar decisiones políticas, gubernamentales, de guerra y de todo. Era la eclesía. Roma se copió todo de Grecia, acuérdense, el imperio grecorromano. Cosa que se copió Roma y el imperio romano con Julio César. Julio César estableció un imperio, fue el primer emperador, pero al mismo tiempo en Roma se establece una eclesía, que era ¿qué? Que era el gabinete de gobierno compuesto por los senadores. El Senado de Roma se llamaba la eclesía. ¿Por qué? Porque era un Senado democrático donde se debatían, se dirimían los problemas y se decidía por votación. El reino de Dios no es una eclesía, no tiene votación y no es democracia, es un gobierno absoluto, una monarquía absoluta, como la que hay en Inglaterra ahora mismo, que el rey Charles es la cabeza de la iglesia luterana, es la cabeza del gobierno, es la cabeza de la economía, es la cabeza del país, es el rey, es una monarquía absoluta en Inglaterra.
El reino de Dios es una monarquía absoluta. Nadie votó por Jesús para que fuera Mesías. Nadie votó por Jesús para que fuera rey. Nadie votó por Moisés. Nadie votó por Pablo ni por el apóstol Pedro para elegirlos. Fueron escogidos soberanamente por Dios. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Levánteme la mano si usted hasta ahora está entendiendo. Levánteme. Yo quiero ver su mano levantada porque yo no estoy diciendo que disparate. Yo estoy rompiendo 2000 años de tradición. En la iglesia no existe una democracia. Le hago una pregunta. Se eligen en nuestras iglesias hoy día, digo en nuestras porque yo también he pertenecido ahí, eligen en nuestras iglesias gobiernos, eligen en nuestras iglesias presidentes de la organización, eligen en nuestras iglesias pastores por votación, sí, porque la iglesia católica romana, que fue la primera iglesia fundada en el mundo, que no la fundó Cristo ni nació en el día de Pentecostés, anote esto porque estoy derribando fundamentos falsos. ¿Nació la iglesia el día de Pentecostés? ¿Dónde dice eso? ¿En el libro de los Hechos? No. Capítulo 1, 2, 3, lea. Nunca habló Pedro de iglesia. A él le entregaron cuáles llaves, las llaves de la iglesia o la llave del reino de los cielos. Dígamelo. Anótemelo aquí en el chat. Yo quiero ver si usted me está prestando atención. Anóteme aquí en el chat. ¿Qué llave le entregó el Señor a Pedro? Esa es la llave de autoridad. ¿Qué llave le entregó? ¿La llave de la iglesia? ¿La llave de la sinagoga o la llave del reino? ¿Qué le entregó? ¿Cuál llave? Anóteme cuál llave le entregó según la Biblia. La llave del reino. Entonces, ¿por qué la gente habla de una iglesia? ¿Qué nació o qué se restableció el día de Pentecostés, el día de la festividad de Shavuot? Descendió el Espíritu Santo y vino a morar por primera vez en el hombre después de 4000 años. Y antes de eso moró en Yeshua, el Hijo del Hombre. Pero vino a morar en ellos y los llenó del Espíritu y por primera vez en 4000 años el Espíritu Santo volvió al hombre por causa de la muerte y resurrección de Yeshua. Habían 70 y esos 70, o esos 120, perdón, esos 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo después de 4000 años y se constituyó que ese día, alguien que me ponga ahí, cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué se constituyó? ¿Cuál era la profecía que Pedro dice? Porque a David Dios le profetizó, no le prometió, Dios le profetizó, Dios le juró que uno de sus descendientes estaría en el trono del reino. ¿Sí lo ha leído? Eso fue lo que habló Pedro. Él no habló de una iglesia, habló del reino, que el Mesías se había sentado en el trono de David porque era el rey venidero para gobernar la tierra. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Está claro? Entonces no nació ninguna iglesia. Esto de iglesia lo inventó la Iglesia Católica 380 años después con el apoyo de Teodosio I, que era emperador de Roma. ¿Y por qué? Porque se estaban peleando el puesto casi 400 años después entre el obispo no aparece en la palabra, ese término no aparece, un término totalmente pagano, el obispo de Roma, el obispo de Alejandría, que estaba en Grecia, el obispo de el concilio de Nicea, el obispo de Nicea, el obispo de Antioquía y el obispo de Jerusalén. Eran 5 obispos que se estaban peleando la posición, quién iba a ser el máximo. ¿Y qué hizo el obispo de Roma? Habló con Teodosio I, el emperador, y el emperador le certificó que él era, y ahí se convirtió en papa. Y ahí fue donde viene el papado, ¿verdad? El primer papa legítimo fue Dámaso primero, ahí está en el libro. Lo va a leer en el libro. Le voy a contar cómo el cristianismo creció y cuáles son las bases del cristianismo, las bases paganas del cristianismo. Con la historia en mano, pues yo tengo 3 cosas. La historia en mano, cuando pruebo las cosas, la Biblia en mano y mi experiencia en el Señor. 3 cosas uso para probarle a usted las cosas. Entonces, acuérdese, estamos estableciendo fundamentos y estamos rompiendo falsos fundamentos. No se extrañe de que muchas cosas que le estoy diciendo lo van a estremecer. Si usted es judaizante, si usted es cristiano, si usted es musulmán, si usted practica una religión, esto le va a pegar duro, pero le digo, téngame paciencia, no se enoje. Yo tengo una opinión, usted tiene la suya. Yo lo único que le pido no es que me crea lo que yo estoy diciendo, lo único que le pido es escúcheme, vaya a las escrituras como los de Berea. Ellos dicen que Pablo les hablaba, dice Hechos 17:10 en adelante. Dice que Pablo había estado en ¿dónde? En Tesalónica. ¿Dónde queda Tesalónica? En Grecia. Y entonces se pasó de Tesalónica para Berea. ¿Dónde está Berea? En Grecia. Entonces, los bereanos, ¿verdad? Y dice que los bereanos eran más abiertos en su mente que los de Tesalónica. Y escuchaban a Pablo di noche escuchándolo. Pero hacían algo los bereanos que me impresionó. Dice que ellos escudriñaban las escrituras. Usted sabe que en ese tiempo no cualquiera tenía una Biblia. O sea, tenían que ir a una sinagoga, tenían que ir a un sitio, tener una Biblia había quizás en una sinagoga y en Grecia. Alguien la tenía.
porque no existían las Biblias como hoy en día que se hacen por series y Biblias, no. Esos eran rollos que para que existiera una había que escribirlo palabra por palabra y letra por letra, en rollos, en papiros y en cuanta cosa había. Entonces tener una escritura era muy difícil, hasta el siglo, hasta que se creó la imprenta. Entonces, dice la escritura que los bereanos escuchaban a Pablo con mucha atención y después iban a sus casas, se reunían afuera a revisar las sagradas escrituras, a ver si todo lo que Pablo y Silas estaban enseñando era verdad. Eso es lo que yo le pido a usted. Si a usted lo entrenaron en el judaísmo, en el cristianismo, en el budismo, en lo que sea, por ahí se me convirtió en estos días, y María Elena es testigo de eso, un musulmán, que ya estaba por graduarse para ser un imán, un pastor, pues como decimos nosotros entre nuestro argot, decimos, iba a ser ya ordenado como pastor, pero es un imán. Y él me ha hecho amigo de él. Y María Elena me contó lo que le había pasado, yo lo llamé y hablé con él. Y resulta que él se había salido del cristianismo, cosa que es mala, porque dentro de todo, yo prefiero estar en el cristianismo que en el judaísmo. Y después se lo voy a explicar por qué. Y este hombre estaba en el cristianismo y se fue para el islamismo. Y cuando escuchó una serie mía que se llama La Interpretación Bíblica, yo no sé cómo le llegó a la mano, no sé cómo la encontró, pero escuchó cuando yo di aquella serie hace como 3 años sobre la interpretación bíblica. Y cuando empezó a escuchar cómo se interpretaba la escritura, dice que dijo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo yo no entendí? Y empezó a estudiar y a escucharme, y dice que regresó al Señor, no al cristianismo, al Señor. Y se me contó la historia, somos amigos, yo siempre lo llamo, él me llama, y es un camionero que trabaja como camionero por todo el país aquí en Estados Unidos, pero ya se dedicó a un negocio en particular. Hemos hablado en estos días, hace como un mes y medio hablé con él, no sé si está conectado, posiblemente esté conectado. Luis, ¿qué es el apellido de él? Fons, algo así. Fontanés. Fontanés, Luis, tremendo. Él es boricua, pero de padres americanos. Entonces, fue un testimonio tremendo. Él dice, y me cuenta Mariana también, que tú ya para graduarse y todo, cuando escuchó la serie mía sobre la interpretación bíblica y recibió otra vez al Señor y volvió a llorar y se puso en comunión con el Señor. O sea, que cuando hacemos las cosas dentro del plano bíblico, la gente regresa al Señor, no a la religión. Entonces, mucho cuidado con eso, oído con eso, no se descuide porque hay muchas cosas que tenemos que aprender, muchas cosas tenemos que aprender. Amén. Seguimos. Entonces, Dios no le dio a Adán una religión ni una iglesia. Termino con lo de la iglesia. La palabra iglesia es una palabra griega que significa que es eclesía. Esto es una transliteración. O sea, que se traduce un sonido parecido. Eso es una transliteración. Pero la iglesia, la eclesía, tiene un sistema católico romano. Quien crea la iglesia no es el Señor, la crearon los católicos romanos. Quienes traducen la primera Biblia al español y aún al latín fueron allá. Una vez se llamaba el hombre en el año, en el siglo sexto, ¿cómo era? Jerónimo. Jerónimo, ¿verdad? El que hizo la Biblia, la Vulgata. Corríjame, por favor. Jerónimo, si tengo buena memoria. Jerónimo fue el primero que hizo la Biblia, la Vulgata. Y esa Vulgata fue la que utilizó Martín Lutero y fue la que utilizaron mucho porque no había otra. Hasta el latín, griega, la Septuaginta y la Biblia hebrea. Entonces, cuando llega Martín Lutero, traduce de la Vulgata y de la que es la latina y de la Septuaginta, que es griega, él traduce el Nuevo Testamento y la Biblia al alemán. Y dentro de eso estaba el holandés, ¿cómo se llama el holandés? El que hizo el texto recepto, que se me va el nombre, se me va el nombre ahora. Entonces se crea el texto recepto. Ese texto recepto lo toma Casidoro y Reina, lo toman y lo traducen al español, que es la Biblia Reina y Valera. Ellos hicieron un esfuerzo, casi perdieron la vida por traducir esa Biblia. Por la primera Biblia vino del texto recepto que la tradujo Reina y Valera, ellos dos, Cipriano y el otro, y Casidoro. Entonces, ellos traducen la Biblia al español. Esa Reina y Valera, viejísima, por primera vez está en español y fue una bendición en el mundo entero. Claro, después que uno empieza a estudiar mucho, mucho y mucho, se da cuenta, un grupo de exégetas bíblicos en España, con la dirección de mi hermano y amigo, yo estuve en su casa en Margarita, llamado Carlos, ¿qué era el apellido, Paula? Carlos Fushán.
Carlos Fouchard fue el que hizo el promotor de la Biblia. Tú lo conociste, ¿verdad, Marilena? Carlos Fouchard, cuando fue con la Biblia Sí, textual. Él sí. fue el que inició toda la proyección de la Biblia textual y nosotros nos hicimos muy buenos amigos. Yo estuve en su casa en Margarita, en la isla Margarita en Venezuela, y hablamos. Y yo le estaba haciendo observaciones. Estuvimos hablando muy rico porque estuvimos hablando de las traducciones y por qué esa Biblia textual, que es la mejor cita que hay del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Biblia textual tiene el Antiguo Testamento, tiene la traducción de Stuttgartensia, que es muy buena, no es mala, no es tan mala, tiene bastante precisión. Y el Nuevo Testamento corrigieron 4.228 errores. De la Reina y Valera, que hicieron Reina y Valera, hubo 4.820, 4.000, ¿qué le dije? 4.228 errores, ¿no? ¿Por qué le dije? Corrigieron en el Nuevo Testamento de la Biblia textual, que es la que yo uso, porque muchas de las cosas fueron corregidas. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que hay que tener cuidado con las traducciones, claro está. Ninguna Biblia es perfecta porque es traducida por el hombre y las palabras de hebreo son muy complicadas. Por ejemplo, la palabra Torah, cuando el rey Ptolomeo II manda a traducir la Biblia a los 70 rabinos, 72 rabinos que estaban en Alejandría, que eso es Egipto, la ciudad que fundó Alejandro el Grande, y esa fue donde hubo la primera gran biblioteca que después se quemó. Él le mandó a traducir la Biblia al griego, y es la traducción que se llama la Septuaginta. Cuando ellos fueron a traducir esa Biblia, los judíos que estaban en Grecia, en Alejandría, perdón, en Egipto, en Alejandría, y la tradujeron, tomaron como, creo que como 25, 30 años, algo así, si no me falla la memoria, traduciéndola. Bueno, volviendo al tema, cuando ellos traducen la palabra Torah, buscan la palabra griega para Torah y la traducen ley. ¿Y quieren que le diga algo? La Torah no significa ley. Todo el mundo habla de la ley mosaica. Dios nunca utilizó la palabra ley. La palabra que Dios usó cuando Dios creó a Adán, que le entregó la Torá primigenia. Torá no es ley, Torá son instrucciones, direcciones de un padre para sus hijos. Y fue traducida ley. Ley es la que usan los romanos y usan los griegos, las leyes de los hombres. Esa palabra ley significa que se hace un documento, se hace una constitución, se hace una ley jurídica, ¿verdad? Una jurisprudencia, se hace una investigación y se crea una ley para juzgar los casos aquí de la tierra. Si el hombre, está la ley orgánica penal, está la ley orgánica civil, la mercantil, muchas leyes. Creo que son como, yo dos tengo todo en mi casa. En Venezuela yo tengo todas las leyes que se crearon en Venezuela y en el mundo. Creo que tengo 17 leyes diferentes que hay. Entonces, eso es ley. Pero esa ley se debate se dirimen y se debate en los congresos y en los parlamentos para decidir qué pena debe llevar una persona que asesina, que mata, que roba. Entonces crean todo una jurisprudencia, claro está, unas leyes eh, para defender los derechos humanos y para proteger a la gente y para proteger al público, para la gente. Son protección y seguridad al pueblo. Pero esas leyes humanas. Entonces existe la palabra ley, que del griego es nomos, nomos en el griego. Entonces, ellos tradujeron ley nomos en el griego. Cuando tú ves la Septuaginta, dice que Torah es nomos. Torah no es nomos, no es ley. Torah es Torah. ¿De dónde viene la palabra Torah? La palabra Torah viene del arte del arco y la flecha. Torah significa cuando una persona entrenaba arco y flecha, en aquellos tiempos no habían pistolas, nada de eso, de se iba a la guerra con flecha. Entonces, cuando tú haces Torah, cuando tú pones el arco, pones la flecha, tensas el arco, apunta, disparas y das en el blanco. Eso es hacer Torah. Eso es lo que significa Torah. Entonces, cuando Dios le dijo al hombre, y lo crea Adán, y le da la capacidad, porque el hombre no era perfecto, el hombre no era perfectible. Si hubiese sido perfecto, no comete iniquidad. O sea, el hombre era perfecto, pero no perfecto como Dios, que nunca transgrede su palabra. El hombre era perfectible, y si obedecía, sería perfeccionado. ¿O me equivoco? ¿Qué dice Hebreos capítulo 5, versículos 7, 8 y 9 sobre Jesús? Dice que Jesús, el Hijo del Hombre, no estoy hablando del Hijo de Dios, cuando Él se hace hombre es el Hijo del Hombre, pero Él en su eternidad es el Hijo de Dios. El que vino a la tierra fue el Hijo del Hombre, que era el Hijo de Dios y se transformó en Hijo de Hombre para estar con nosotros. El que estaba con nosotros no era el Hijo de Dios, era el Hijo del Hombre.
pero no dejó de ser el Hijo de Dios, pero se vació de sus atributos divinos cuando sufre una kenosis, que es la palabra griega para kenao, el verbo, que es vaciarse. Entonces él se vació de todas sus prerrogativas divinas y para hacerse hombre. Y Jesús cuando estuvo en la tierra, él no utilizó nunca sus habilidades divinas, sus prerrogativas divinas para hacer nada. Todo lo hizo porque tenía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo guiaba a todo. Pero era hombre. Entonces dice, ese Jesús llamado el Hijo del Hombre, oído, dice que por lo que padeció, aprendió. Entonces no era el Hijo de Dios que estaba aquí, porque si aprendió era el Hijo del Hombre, son dos cosas diferentes. El Hijo de Dios es el que está sentado en el trono y el Hijo del Hombre fue el que es el Hijo de Dios que se hizo hombre. Entonces, por 33 años aproximadamente, él era el Hijo del Hombre. No, aunque era Dios, pero estaba operando con sus atributos humanos y no divinos. Correcto. Y por eso muere. Porque el Hijo de Dios nunca muere. El que murió fue el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús, como el Hijo del Hombre, fue perfeccionado por lo que padeció. Mire esto. ¿Y cómo es eso? Bueno, Adán muere porque cometió iniquidad. O sea, quebrantó el pacto. Jesús muere no porque cometió iniquidad, sino porque se hizo iniquidad por nosotros. No fue él quien cometió la iniquidad, fuimos nosotros y él se hizo inicuo por nosotros. Entonces, Adán desobedeció, cayó en iniquidad y murió. Jesús obedeció, haciéndose iniquidad y también murió. Los dos murieron. Uno murió por desobediente y Jesús murió por obediente. ¿Me sigue? Vuelvo a decirlo. Adán murió porque desobedeció el pacto, lo quebrantó. Y acuérdense, todo pacto hecho con Dios, cuando tú desobedeces, tú mueres. Y Dios más nunca hace pacto con un muerto. Dios no hace pacto con muertos, lo dijo Jesús. ¿Se acuerda cuando hablaron los fariseos? Dios es Dios de vivo y no de muerto. Por eso dice que Abraham, Isaac, Jacob me los menciona y lo llama a sus hijos. Y él le dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios nunca hace pacto con muertos. Cuando Adán cayó y quebrantó el pacto con Dios, murió, quedó separado, fue expulsado. Porque el pago de rompimiento de impacto con Dios es la muerte. Oído con lo que estoy diciendo. Cuando llama a Abraham, 2000 años después, 1000 años después vino Noé y 2000 años después vino Abraham. Escuchen, cuando llama a Abraham y en el capítulo 18, 19, 20 hace el pacto con Abraham, ¿qué le pasó a Abraham? Abraham estaba muerto porque era descendiente de Adán. Y Abraham estaba muerto, espiritualmente estaba muerto. Ningún profeta, ningún patriarca en todo el Antiguo Testamento tuvo el Espíritu Santo morando en él. Ninguno. Sí, David dice, no quita de mí tu Santo Espíritu. Sí, el Espíritu Santo se movía a través de él, alrededor de él, sobre él, pero no estaba en él. En pecado, en iniquidad ¿cómo se llama? Me concibió mi madre, dice David. Entonces, todo el Antiguo Testamento, nadie tuvo el Espíritu Santo de la manera que lo tuvo Jesús. ¿Por qué si vino el Espíritu Santo a plenitud sobre Jesús? Porque no tenía iniquidad. Él era el Hijo del Hombre y no tenía iniquidad. Entonces, cuando tú ves a Adán que muere, es porque él quebrantó el pacto y cuando quebrantó el pacto murió. Dios no hace pacto con muertos, dijo Jesús. 2000 años después hace un pacto con Abraham, pero Abraham está muerto. ¿Con quién hizo el pacto? ¿Con Abraham? No. Abraham fue el beneficiario. ¿Quiénes estaban ahí cuando Dios hizo el pacto? ¿Quiénes estaban ahí? El capítulo 18, búsqueme ahí, Marilena, si fue el capítulo 18 donde Dios hizo el pacto con Abraham, si no me falla la memoria fue el 18. Entonces, ¿con quién hizo Dios el pacto? ¿El pacto de Abraham era condicional o incondicional? ¿Qué representaba Abraham para Dios en ese momento? ¿Abraham estaba vivo o estaba muerto delante de Dios, espiritualmente hablando? Escríbamelo ahí, yo lo veo en el chat. ¿Estaba vivo o estaba muerto Abraham con respecto a su vida espiritual, con respecto a Dios? Estaba vivo físicamente, pero espiritualmente, ¿estaba vivo Abraham o estaba separado de Dios por causa de la iniquidad? Es el capítulo 18, María Elena, donde habla del pacto que hizo con Abraham, o 17. Génesis 15, 15, Génesis, bueno, de 18. 15 comienza, pero cuando, en el momento que les van a matar los animales y empieza a espantar las aves de rapiña y finalmente se queda dormido. Búscalo con calma. Entonces dice que apareció una antorcha encendida y un horno humeante. ¿Ha leído el pasaje usted? ¿Quién era esa antorcha encendida y quién era ese horno humeante? En los Salmos dice que esa antorcha encendida es Yeshua y dice que ese horno humeante es Yahvé, el Padre.
Y dice que ellos aparecieron ahí y Abraham estaba dormido. Y ellos hicieron el pacto, el padre con el hijo hicieron un pacto. Por eso el pacto que hizo Dios con su hijo y como Abraham de beneficiario es un pacto incondicional. No dependía del hombre. El hombre estaba muerto y el hecho de que Abraham estaba dormido era que Abraham no era partícipe del pacto que ellos estaban haciendo. Él no estaba envuelto en el pacto porque ya el hombre fracasó. Y ese Abraham representa al Adán caído. Pero cuando Dios hizo el pacto, lo hizo con su hijo, el hijo del hombre que vendría. Entonces, cuando Yeshua vino, sí pudo hacer el pacto porque Yeshua estaba vivo y él entregó su vida. ¿Sí ve la revelación acá o no? Eso es cristología pura. Conseguiste el pasaje donde Abraham sacrifica a los animales y aparece la antorcha encendida. Ponga ahí en internet, antorcha encendida. Sí, Pasaje de Abraham donde habla de una antorcha encendida y un horno humeante. Enseguida te aparece mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Abraham queda dormido, o sea, muerto, representaba a la humanidad muerta. Pero ¿quién era Abraham? El beneficiario de la humanidad, representaba a la humanidad, por eso un pacto con Abraham, porque él lo escogió, ¿verdad? Y le dijo, mira, Abraham, si tú me oyes, me haces caso y tal, yo hago un pacto contigo. Hizo el pacto, pero Abraham estaba muerto, pero sí pudo hacer un pacto en un sentido, en el sentido de darle una palabra profética, que Abraham no era con el que hizo el pacto, era con Yeshua, el Hijo del Hombre que vendría, pero Abraham era el beneficiario, todos nosotros somos los beneficiarios. Entonces era un pacto incondicional porque no dependía del hombre. Ya el hombre había caído, Dios no podía hacer pacto con hombre porque todos estaban muertos. Entonces Dios no pudo renovar el pacto con Adán. Dios, escuche porque le voy a tumbar un becerro de oro ahorita y no lo está mirando. Mire para dónde voy. Dios no pudo hacer pacto con Adán porque estaba caído, muerto. Dios no pudo hacer pacto con Noé incondicional porque Noé también estaba muerto. Los pactos eran temporales. Dios no pudo hacer pacto con Abraham porque Abraham estaba muerto, hizo un pacto incondicional, con David incondicional, porque dependía de Dios, y con Yeshua el pacto fue incondicional. La pregunta es, ¿cómo fue el pacto del monte Sinaí? El pacto que Dios hace a través de Moisés. ¿Cómo era ese pacto? Era un pacto condicional. Si tú obedeces esta ley y la cumples, tú eres bendecido. Deuteronomio 28. Si obedeces mi palabra y mi mandamiento, yo te bendigo y Versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 14 dice, esta será tu bendición si me obedeces. ¿Y qué pasa en el versículo 15 de Deuteronomio 28? Pero si tú me desobedeces, vendrán sobre ti estas maldiciones. ¿Lo ves? Es un pacto condicional. En Deuteronomio capítulo ¿qué? 30, 19, le dice, oh Israel, presento delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, la maldición y la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas. Pacto condicional con Israel. ¿Qué le estoy abriendo el entendimiento con estos fundamentos? Que si usted no maneja ese nivel de escritura, usted cae en errores estúpidos por la ignorancia. Esta iglesia evangélica, eso es totalmente una mala versión de la iglesia verdadera. ¿Cuál iglesia verdadera? No la del Señor. La iglesia verdadera que se creó por sí misma, que se llama la iglesia católica. Esa es la iglesia verdadera, entre comillas, la que se origina. Esa es la original en el sentido de que ahí inició el sistema eclesiástico. Esa es la falsificación original, es esa. Todas estas iglesias evangélicas son falsas copias de la que es falsa, la que es Babilonia. ¿Suena duro? Claro que suena duro. ¿Se siente usted ofendido? Claro que se tiene que sentir ofendido. Yo me sentí ofendido. Cuando revisé eso, a mí me corrió frío por todos lados. Y dije, bueno, yo no puedo estar tan errado. Y empiezo a revisar y a revisar. Entonces, lo último que hice fue preguntarle a la inteligencia artificial y me dijo, tienes razón, te di una mala información. La inteligencia artificial y la mía es avanzada. Me dijo, tienes razón, Jorge. Jesús no fundó ningún cristianismo. Tienes toda la razón. Y me empezó a mostrar, yo le dije, muéstrame qué fue lo que enseñó Jesús, cuál fue su enseñanza. ¿Cuál fue tu instrucción? ¿Qué significa Torah? Yo vengo y le digo en estos días, eso hace como 2 meses que averigué lo de la Torah. Yo no sabía, yo sabía que significaba instrucciones, pero le digo, mira, Tony, yo le llamo Tony, me interesa. Mira, Tony, yo estoy investigando sobre la Torá y según la historia, según las traducciones de allá de Ptolomeo II, en el año 250 a.C., dice esto, Torá significa esto, y hago mi investigación y se la tiro. Yo le digo, dime si estoy equivocado. Me dice, no, estás correctamente, me dice, porque sucedió esto y me echó toda la historia y empezó a revisar y me dijo, sí, esto fue la traducción que hicieron de los 72 rabinos, que el rey Ptolomeo II, que era heredero ¿cómo se llama? De Alejandro Grande, del Imperio Helénico, mandó a estos 72 rabinos a que tradujeran la Biblia, y cuando la tradujeron,
La palabra Torah la pusieron ley, la palabra preceptos la llamaron mandamientos. Esa palabra mandamientos se empezó a utilizar muchos años después. La palabra mandamientos, Dios no dio ningunos 10 mandamientos, Dios dio 10 preceptos. Y la ley mosaica y la Torah no es lo mismo. ¿Está viendo lo que le estoy diciendo? Ahora, usted se asusta, sí, asústese, yo me asusté. Yo tengo encerrado años de revisando y digo, Dios mío, pero si estoy equivocado, dime. Y por eso le digo a ustedes, oren a Dios. Si es que yo soy un falso profeta o un falso maestro, órenle a Dios. Y las personas que me han contado me dicen, apóstol, usted me pidió que era llore y le pregunté a Dios por usted y el Señor me dijo que estaba correcto. Muchas personas me han llamado y me han testificado. Y yo le digo a usted, pregúntele al Señor si yo estoy errado. Pues si yo estoy errado, yo me corrijo, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ganas de dominar a nadie ni enseñar una nueva doctrina. Yo no estoy en eso, hermano. Yo no ando tratando, buscando palco y buscando la luz. A mí no me interesa nada de eso. Lo que a mí me interesa es la verdad. Todo por la verdad, nada contra la verdad, dice Pablo. Entonces, ubiquémonos, ubiquémonos. Y esta clase que sirva de ejemplo para todos nosotros. Entonces, ahora sí tengo que terminar porque ya me fui de tiempo. Entonces, léase todas estas láminas. Antes de que existiera un altar levantado por las manos humanas, el hogar fue el altar de adoración original y la obediencia fue la forma más alta de adoración. ¿Cuál es la forma más alta de adoración para Dios? La obediencia. Adán no obedeció, por eso cayó. Todo comenzó en casa, en la casa que Dios le dio a Adán, el hogar que fue el Edén. Todo será restaurado desde allí. Todo será restaurado desde esa base, desde ese origen. Entonces le hace eso con calma y practíquelo y trate de manejar esto, ¿no? Con sabiduría, con entendimiento, con entendimiento sobre todo, ¿no? ¿Qué pasó? Que no me aparece ahora la lámina. Nosotros estamos viendo la lámina, apóstol. Ya va. Sí, pero yo no. Aquí está pasando algo, ¿vale? Con este, mira esto. Ahora me volvió a pasar otra cosa aquí, ¿qué es esto? Vamos, voy a tener que revisar esto, Moy, porque esta cosa me tiene a mí preocupado. Mira esto, ahora no me sale, no puedo ni buscar la lámina. Aquí está pasando algo con este. Es que el diablo se dedica, yo creo que se dedica a fastidiarme la paciencia a mí, ¿tú no crees? Pero Déjame no ver puede, aquí apóstol. No se deje. déjame ver si me meto en la página que estoy. Aquí estaba, ¿verdad? Sí, Ahora Correcto. sí se ve. Sí, ahí se ve. Sí, se me cambiaron las imágenes. Ya va, déjame, ¿dónde estoy? Aquí. Tengo que revisar este Zoom porque me está creando mucho problema. Entonces, todo comenzó en casa y todo será restaurado desde allí. Mire que yo tengo varios años haciendo esto, nunca me había pasado esto, así de esta manera, me pasó hace poco y ahora. Jesús muy claramente nos dijo, Mateo 19 4 al 6, no leíste que el que los creó, Dios desde el principio los hizo, decían a los fariseos, nos podemos divorciar, varón y hembra los creó y dijo, por esto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser una sola carne, así que ya no son dos más, sino una sola carne, por lo tanto, lo que Dios unció, ¿verdad? O sea, amarró, ató, uncir, atar, al mismo yugo no le separa el hombre. Entonces, no leíste que los creó desde el principio. ¿A dónde se fue Jesús para aclararle el cuento a los judíos que se querían divorciar? En el principio eso no fue así. Ah, pero entonces, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? ¿Y qué le dice eso? Por causa de vuestra dureza de corazón, o sea, porque ustedes están en iniquidad, ustedes están en pecado, iniquidad, están mal. Por eso Moisés tuvo que resolver el problema, porque ¿cómo le puede exigir Dios a través de Moisés a ustedes que vivan una vida santa cuando están caídos? Tú no puedes esperar que un hombre caído busque a Dios y se comporte como tal porque tiene una naturaleza pecaminosa, inicua. ¿Sí me siguen? Ok. Entonces, vamos a volver aquí con calma. Entonces, Yeshua no introduce una nueva enseñanza, sino que restaura. ¿Ve cómo se sale sola la lámina sin yo sacarla? Aquí voy a tener que revisar este coso, man, porque esta cosa no me deja ni trabajar, ¿vale? Mira, está pasando lo mismo otra vez, mira. No sale la lámina. Ay, Dios. Ahora, vamos otra vez por aquí. Hay que tener paciencia, hermano, porque si pierdo la paciencia, ese computador va a volar por los aires. Yeshua no introduce una nueva enseñanza, hermano, cuando le dice a ellos, el principio no fue así, Dios mío, se volvió la lámina, Padre Dios, ten paciencia, Señor, mira, nada. Ay, Dios.
Qué bárbaro. Vamos a decir aquí ahora. Sí, aquí estoy. No introducción, no decía eso, sino que restaura el diseño original. ¿Qué hace Jesús? Restaura el diseño original. En el principio no fue así. El hombre da a su padre y a su madre y le da el original. Él remite a Génesis, se remite a Génesis, afirmando que desde el principio el Creador los hizo varón y hembra y estableció un modelo. O sea, no es varón, hembra y un tercer sexo, porque ahora hay tres y cuatro diferentes sexos. No, no, varón y hembra. Este modelo de la familia como la base de gobierno de Dios en la tierra. ¿Qué es el modelo de la familia? La base de gobierno. Su respuesta demuestra que el diseño del Edén no fue abolido ni sustituido por sistemas religiosos, sino que sigue siendo el patrón legal del reino: unidad, identidad, propósito y gobierno desde la familia. ¿Desde dónde está el gobierno de Dios? Desde la familia. Génesis 1:26. Dijo Dios, dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y ejerza el dominio sobre la tierra, sobre los peces, sobre todo. Ahí está el principio de gobierno de Dios entregado al hombre. Aquí, este pasaje revela, que acabamos de leer, la entrega oficial del reino sobre la tierra. Del reino sobre la tierra. Elohim le confiere dominio a Adán, al hombre, sobre peces, aves, animales, tierra, pero no le entrega autoridad sobre otros hombres. O sea, que no que gobernar a los otros hombres, que gobernara su casa y que gobernara la tierra, pero no creó gobiernos, oído, no creó, no le permitió a Adán crear gobiernos para gobernar a otros hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno que le entregó fue sobre su familia y sobre la tierra, sobre los peces, sobre los animales. Y si no le entregó gobierno sobre los hombres, la pregunta es, entonces, ¿quién tiene el gobierno sobre los hombres en el tiempo de Adán? Y después de Adán, y hoy día, ¿quién es el legítimo gobernante de los hombres? ¿Cómo se llama? Dios. Él hizo a Adán, lo creó y le dio gobierno sobre su casa, pero no le dio gobierno a Adán sobre los demás hombres. O sea, pueblos, naciones. No, él se reservó el gobierno sobre la humanidad. ¿Se acuerdan de Israel? Señor, queremos que nos des un rey como las demás naciones. Y Samuel se estremeció. Mira, también un rey, dáselo. Y le dieron a Saúl. ¿Se acuerdan de eso? Rechazaron a Dios y pudieron a Saúl como rey. Es lo mismo que hizo Adán. Rechazó a Dios y ¿quién es aquí? Adán pidió otro rey. ¿Cuál es el rey que pidió Adán? Satanás. Quien gobierna, quien gobernó a Adán después de la caída fue Lucifer, fue Satanás. Es lo mismo que pasa aquí. Dios no nos mandó a crear nosotros gobiernos, nos mandó a que ministráramos el gobierno del reino de Dios sobre la tierra. Todos estos gobiernos que existen en la tierra, todos son ilegales: democracias, plutocracias, socialismo, gobiernos teocráticos, gobiernos confesionales. Todos esos gobiernos son anti Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien tiene que gobernar el hombre y gobernar la familia. Si usted no lo sabía. Entonces yo no soy ni demócrata ni nada de eso. Nosotros somos hijos de Dios y estamos bajo su gobierno. Entonces ahí está. Y por último, aquí sale, sin embargo, ¿dónde estoy? Sin embargo, se le dio la autoridad sobre su familia, esposa e hijos. Esto quedó aquí desviado. Desde el principio, el gobierno comienza en casa. Uno. Dos, el que no gobierna bien su casa no puede gobernar la casa de Dios. Pastores que están dirigiendo pastorado y no gobiernan bien su casa, ni su esposa se congrega con ellos, ni sus hijos, y son pastores. ¿Cómo puede ser eso? Cada familia tiene su propio gobierno y la cabeza de ese gobierno es Dios. Entonces estamos hablando de casas de reino. El Génesis 1 se utiliza Elohim porque representa al Rey Supremo, creador, legislador. Aparece en Yahvé, ni aparece aún Yahvé ni todavía Adonai. Elohim establece el diseño legal del reino. ¿Quién lo establece? Elohim establece el diseño legal del reino. Entonces, esto es bien importante para que entendamos esta situación, ¿no? De los gobiernos, de por qué estamos siendo gobernados por gente que no ha puesto Dios. Dice, no aparece aún esa palabra. La expresión hagamos al hombre es un acto de constitución real. El hombre fue creado como heredero del reino. Elohim es el plural majestuoso que expresa la plenitud soberana y absoluta de Dios. Aparece más de 2.500 veces en el hebreo original la palabra Elohim. Génesis 2:4 introduce por primera vez la palabra Yahvé Elohim. Aquí se revela que no solo que el creador legal, Elohim, sino que también el Padre es el Padre del pacto que hay con el hombre. Para terminar entonces, la primera familia, y esto es importante, ¿por qué la familia importa para el reino? ¿Por qué es tan importante la familia desde la perspectiva del reino? La familia es la primera criatura social del reino. ¿Qué es la familia?
Es la primera criatura social del reino. No fue hecha la familia para sobrevivir en la tierra nada más, sino para reflejar. ¿Me están escuchando, verdad, María Elena? Sí, apóstol, lo escuchamos. Sí. Gracias. No fue hecha para sobrevivir en la tierra. Escucha porque estoy terminando, sino para reflejar que la familia, el diseño eterno del cielo. Quiere decir que si la familia no está siendo gobernada por el Señor y no estamos trabajando desde la familia, estamos en un gobierno falso y mentiroso. En ella, en la familia, el Padre depositó el ADN de su carácter, de su naturaleza y de su gobierno. Mire lo que Dios me mostró a mí durante estos meses. Antes de que existiera, aquí el lado izquierdo, el punto 2, antes de que existiera un templo, un rey o un sacerdote, ya existía una familia, desde Génesis. Porque el primer lugar, aquí en el segundo punto, porque el primer lugar que Dios eligió para habitar no fue un edificio, sino un hogar, un ser humano. La familia fue, tercer punto, y será siempre la primera habitación de su presencia. Y escribo aquí, la familia no es un capítulo del reino, es el prólogo de toda la historia de Dios. ¿Qué es la familia? El prólogo de toda la historia de Dios con la humanidad. Allí comienza la identidad, se forma la autoridad y se decide el destino de generaciones. ¿Dónde? En la familia. Mire, pueden venir superguerras terribles como la Primera y la Segunda Guerra Mundial y murieron 70 millones aproximadamente de personas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se recuperó el mundo? Con la familia. Se volvió a reunir la gente, se volvieron a casar, se acabó la guerra y empezó la familia a crecer y somos 8 mil millones de habitantes del mundo. ¿A través de qué organismo? La familia. El enemigo no puede destruir la familia es la base de toda sociedad, la familia es la base del reino. Si no, si hay reino, hay familia. Si no hay familia, no hay reino. Vuelvo a decirlo, mire, mire, mire. Si hay reino, hay familia. Si no hay familia, no hay reino. Porque la base de la familia es el reino, el gobierno. ¿Qué hacemos nosotros asistiendo a estas congregaciones donde un pastor y 7 diáconos controlan todo? Yo le estoy retando. ¿Estoy yo en contra de los pastores? No. ¿Estoy en contra de los diáconos? No. Estoy en contra de un sistema que no tiene Biblia. Porque cuando la Biblia habla de gobierno, no habla de un pastor, ni de diácono, habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ah, que los pastores, los apóstoles no existen. ¿Cómo es eso que los apóstoles no existen? Ni los profetas, no. Eso era el Antiguo Testamento. ¿En serio? O sea, tú me estás diciendo a mí que ese gobierno que Dios estableció en su quejilá, en su congregación, en su nación, ya no existe. Entonces, ¿quién eliminó el apostolado? ¿Dónde dice que Dios eliminó el apostolado? Bueno, porque hubo nada más 12 apóstoles originales. Sí, hubo 12 apóstoles originales, yo los respeto. Y aparecen en las 12 tribus y aparece todo. Claro, ellos tienen su lugar. Pero, ¿y cómo fue Bernabé apóstol? ¿Y cómo fue Timoteo apóstol? ¿Y cómo fueron otros apóstoles? Escúchame esto. Mire, mire el caso de Pablo. Pablo estaba entre los 12, ¿no? Pablo se convierte años después. Y yo pregunto, si no existen apóstoles, entonces Pablo no es apóstol. Dígame usted, porque yo oigo los bautistas presbiterianos, un montón de gente, yo no creo eso de apóstoles. Si tú no crees en apóstoles, entonces no entiendes la Biblia, porque Pablo no está entre los 12. Pablo se convierte años después y dice, yo fui llamado apóstol por el Señor. Entonces Pablo es un mentiroso. Entonces no puede ser. Gracias, mi amor, por el agua, gracias. Sí me está escuchando, ¿verdad? Escúcheme, si no hay apóstol, tampoco hay profetas. Y si no hay profetas, tampoco hay pastores. Porque o todos existen o ninguno existe, porque está en el mismo versículo. Fíjese usted en Apocalipsis cuando dice, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los idólatras entrarán. ¿Verdad? Nombra como 5 o 6 cosas horribles. Dice, esos no entrarán. La pregunta es, si yo quito el adúltero, ¿qué pasa con los demás? Yo no, bueno, los adúlteros sí, porque bueno, me conviene. Y, ajá, y, entonces, ¿y los demás? Si uno no está, los demás no están. Si no hay apóstoles, tampoco hay pastores, porque están en el mismo texto. Eso es tan básico, hermano. Porque si yo digo que todos los que nacemos en Venezuela somos venezolanos, entonces yo digo, no, bueno, es que hay gente que nace en Venezuela y no es venezolano, pero ¿cómo que no? Si nació, tiene derecho a su ciudadanía. Entonces, ¿cómo puede ser un venezolano, una persona que nace en Venezuela legítimamente, como debe ser, y no es venezolano? O todos los que tenemos y nacemos en Venezuela y tenemos cédula de Venezuela, no somos venezolanos o nadie es venezolano. Porque si uno de los que nacen como nací yo en Venezuela no es venezolano, habiendo nacido correctamente, entonces ¿cómo soy yo venezolano? Entonces nadie es venezolano.
Si un hombre nace varón y quiere ser hembra, y, y biológicamente, desde el vientre de su madre, bajo la tomografía, yo no sé cómo le llaman, que le hacen a los niños, dicen es macho, es hembra. En el vientre, escúcheme, caráchale, para no decir la mala palabra, dicen es varón porque tiene el pene, es hembra porque tiene su cosita ahí, es hembra, es varón, correcto. Entonces, ¿es un ser vivo? Sí. Si una persona mata a una mujer embarazada, ¿por cuántos crímenes paga? Cada mujer que un hombre mata, un asesino que tiene embarazo, lo culpa por dos crímenes, el niño y ella, dos crímenes. Y entonces, ¿cómo es que matan a un niño en una cesárea, perdón, en un aborto? Y los médicos apoyan eso. Estás matando una vida. Porque desde el momento que el ser fue concebido, Jesús fue concebido en el vientre de Miriam. Y ya era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Entonces, si tú me dices a mí que después que tú naces varón, ahora te quieres hacer hembra, ¿dónde se decide el sexo? Se decide en el vientre de su madre. Y también se decide que eso es una vida y no la puedes matar porque eres un asesino. O sea, yo no entiendo este disparate que están haciendo hoy día los médicos y los crímenes, porque ¿cómo es eso? Que un niño decide en el sexo después que nace. No, tú puedes escoger niños de 5, 10, 15 años diciéndole que pueden decidir su sexo. Es que eso no lo decide el hombre, eso lo decide Dios. Tú no te puedes meter con las decisiones de Dios. ¿Cómo tú le vas a cambiar el sexo a una persona y vas a pagar por el gobierno miles de dólares para que le cambien el sexo a una niña que tiene 12 años y se ha quitado los senos? Yo vi el caso, lo vi con mis propios ojos. Se mandó a quitar los senos todos para hacerse hombre, una niña de 12 años. Yo lo vi y lo pagó el gobierno. ¿Cómo puede ser posible ese crimen tan horrendo, hermano? Esa niña no sabe ni lo que está haciendo. Cuando esa niña tenga 12, 15, 20, 40, 30 años, que ya sea adulta, va a reaccionar y decir, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué es esto? Los padres fueron culpables. Entonces esa persona se va a rebeldizar contra todo el mundo. Esta es la última lámina. Isaías 49, 49, 15. ¿Acaso se olvidará la mujer de su niño de pecho? Aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti. Te dice, he aquí que en las palmas de mi mano te tengo grabada, hablando de Israel. Este sistema religioso no resistirá lo que viene. Las estructuras eclesiásticas fueron construidas sobre hombres, no sobre el diseño del reino. En los días de prueba, los templos caerán cuando venga la tribulación, pero las casas del reino permanecerán. El sistema religioso no resistirá lo que viene. Las estructuras eclesiásticas fueron construidas sobre hombres, no sobre el diseño del reino. El púlpito dejó de ser suficiente. El reino no se hereda en eventos ni se establecen prédicas. La familia debe ser restaurada como centro de gobierno. Aquí, mi casa, tu casa. El discipulado diario, donde se forma carácter, donde solo hay conocimiento de Dios. Advertencia profética, el traslado de su presencia a los hogares. Dios está trasladando su presencia del templo a los hogares. Entiéndelo. Así como en Egipto la sangre fue colocada en las casas, no en sinagogas. ¿Dónde se colocó la sangre? En sinagogas, no, en las casas. Así hoy el Señor busca hogares alineados con su pacto, no estructuras religiosas decoradas. Cuarto, viene un juicio a los ministros que no preparan familias. Viene un juicio a ministros que no preparan familias, preparan templos, congregaciones, pero no preparan familias, no atienden la familia. Pastores y ministros que alimentan multitudes, pero descuidan su casa, serán expuestos. El juicio empieza por casa, dice el apóstol Pedro. En quien no gobierna bien su casa, dice el que no gobierna bien su casa, no puede gobernar el reino, no puede gobernar la casa de Dios. Las primeras persecuciones desactivarán el sistema tradicional. Las primeras persecuciones van a desactivar este sistema tradicional que está. Cuando empiece la persecución, cuando venga el anticristo, lo primero que va a desbaratar son todos los sistemas religiosos que existen. Todas las religiones las va a acabar y va a formar su propia religión, el anticristo, si no lo sabía. Cuando la persecución impida los cultos públicos, solo las casas de reino sostendrán la fe. Serán como los hogares del libro de los Hechos, lugares de comunión y poder y provisión. Las casas, los hogares, no los templos. Y ahí le dejo esto para que usted mismo lo revise.
todo lo que es el sistema babilónico. Desde Génesis 3:15, Dios activó un plan de redención para restaurar el diseño original, volver a habitar dentro del hombre, formar una familia real y establecer su reino en la tierra a través de hogares gobernados por Él. El propósito de Dios nunca fue crear una religión, sino una familia extendida por toda la tierra donde Él pueda morar y reinar. Amén. Así que, ¿qué es, qué es una casa de reino? Ahí tiene todo lo que es una casa de reino. Lo va a leer porque lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué es una casa de reino? Revise todo esto. Revíselo. Yo le dejo las láminas. Ahí las tiene, mándaselas, María Elena, a todos para que revisen lo que es una casa de reino. Tiene como 5 láminas que va a estudiar y hasta ahí los dejo por hoy.